Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Gracias a tu confianza somos número 1 en depósitos. En nuestro 108 aniversario ahorra y gana premios en efectivo. Son más de 1 millón de lempiras. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presenta. En las últimas horas, el Congreso Nacional de la República aprobó una reforma a la Ley General del Registro Nacional de las Personas, puntualmente sobre los artículos 16 y 27. Los hondureños que pensamos ir a ejercer el sufragio a las elecciones primarias del próximo 14 de marzo, estamos a la expectativa sobre la entrega de la nueva tarjeta de identidad. Un proceso o un programa que inició desde hace un año en Honduras a través del proyecto Identifícate que lidera el nuevo Registro Nacional de las Personas. En esta mañana en Foro Canal 10 nos acompañan los comisionados Rolando Catán y Roberto Brevé. También nos acompaña don Richard Barat, quien es el representante residente del PNUD en Honduras. Hay muchas interrogantes que hoy nos planteamos los hondureños, puntualmente sobre errores que se reportan en el censo electoral definitivo para las elecciones primarias. Vamos a un proceso electoral interno y primario con un padrón electoral de 4.832.117 hondureños aptos para votar. Y fuimos a las elecciones generales del año 2017 con un padrón electoral que superó los 6 millones. Evidentemente, este proyecto Identifícate depuró el censo electoral. Muchos políticos, muchos hondureños éramos del criterio que en Honduras hasta los muertos votaban. Pues este proyecto Identifícate hasta cierto punto ha cumplido con esa premisa, depurar este censo electoral. Vamos a darle la bienvenida en esta mañana al comisionado presidente Roberto Brevé. Ingeniero Roberto Brevé, expliquémosle a nuestros amigos televidentes de Foro Canal 10 el objetivo principal de esta reforma que aprobó en las últimas horas el Congreso Nacional de la República respecto a la Ley General del Registro Nacional de las Personas. Buenos días, ingeniero Brevé. Disculpe, que no había habilitado el micrófono. Buenos días, Eric, y un saludo pues a mi compañero Rolando y a Richard Barat de PNUD y a usted pues en particular por la oportunidad de presentarnos en su tan gustado foro de Canal 10 y explicarles pues que la sesión del Congreso de ayer fue con el propósito de aprovechar pues la infraestructura que se ha montado del proyecto Identifícate para poder proceder a la entrega del nuevo Documento Nacional de Identificación. Recuerde que con la creación de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas, el Registro Nacional de las Personas tuvo un cambio en el sentido de que se creó el Sistema de Identificación Nacional, donde se diseña el nuevo Documento Nacional de Identificación, que es un concepto diferente a la tarjeta de identidad actual. En ese sentido, pues había que reformar el artículo 27, donde se amplía la facultad para los registradores para hacer la entrega de este nuevo documento, sobre también la entrega de la tarjeta de identidad que ya estaba regulado en la ley. En ese sentido, pues va a haber un tiempo en que van a convivir ambos documentos y pues en algún momento van a estar entregando el documento nacional de identificación y la tarjeta de identidad, en vista de que la tarjeta de identidad vence hasta en mayo de este año. Y nosotros vamos a empezar a entregar muy pronto el nuevo documento nacional de identificación. Y con la interpretación del artículo 16, pues amplía tal vez la facultad de la máxima autoridad del Registro Nacional de las Personas de que permita que la infraestructura del proyecto Identifícate, a través de todos sus colaboradores, puedan también entregar el nuevo Documento Nacional de Identificación, aprovechando pues que tenemos ya más de 4.000 personas entrenadas, capacitadas y que se pueden desplazar a nivel nacional para hacer este trabajo que es tan importante para poder ya identificar a todos los hondureños mayores de 18 años y también al mismo tiempo pues que puedan ejercer el sufragio en las próximas elecciones, tanto las primarias del 14
del próximo mes de marzo como las generales en noviembre. Y en ese sentido, pues ya estamos elaborando toda la logística, ya vinieron algunos lotes de identidades del proveedor de la fábrica de las tarjetas que ya están llegando, y esperamos pues concluir con este proceso antes de las elecciones y continuar, pues porque siempre vamos a seguir entregando este documento a nivel nacional. Y en ese sentido, pues ya con la aprobación del Congreso tenemos toda la facultad para hacer este trabajo sin ningún problema que podamos tener en el camino. La Ley General del Registro Nacional de las Personas le confería la figura de ministro de fe a los registradores civiles municipales. También con esta reforma tengo entendido que ya también los enroladores pasan a ostentar esta figura, ministro de fe. No la tenían, pero legalmente ayer aprobó esta reforma el Congreso Nacional de la República. Aprobada esta reforma en el Congreso Nacional de la República, yo le consulto a Rolando Catán, ¿para cuándo el inicio de la nueva tarjeta de identidad, tomando en cuenta que este proyecto Identifícate le ha costado mucho dinero a los hondureños, Rolando, y han habido muchas críticas sobre este proyecto Identifícate? Buenos días, Rolando Catán. Buenos días, Eric. Un gusto saludar a todos los televidentes, al comisionado presidente y al representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barat. El programa Identifícate ha buscado siempre consolidar la confianza y arreglar todo lo que estaba mal antes. Definitivamente en nuestro país vivimos una etapa de crisis, de polarización y de incredulidad. Y nosotros somos conscientes de esa incredulidad. Y por eso hemos ido en cada una de las diferentes fases dando cuenta al pueblo hondureño de el deber cumplido. Yo recuerdo, Eric, cuando dices tuvo muchas críticas, que en algún momento se nos dijo que no íbamos a tener los fondos, que nos habían retirado el apoyo, que los organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas no iban a trabajar con nosotros. Después dijeron que no íbamos a tener tiempo con los kits. Después dijeron que era imposible que hiciéramos 40 enrolamientos por kit por día. Después dijeron también que las tarjetas costaban muchísimo dinero y que no íbamos a poder tener los tiempos. Y después dijeron que habían muertos. Y entonces nosotros hemos ido con una transparencia activa mostrando cada uno de los diferentes hitos, que no iban a llegar los equipos, que después no llegaron los equipos de enrolamiento. Y el pueblo hondureño ha visto la penetración a nivel nacional que ha tenido el proyecto Identifícate a través de todos estos kits, el despliegue logístico que tuvo el proyecto para hacer algo de lo que en Honduras nos vamos a sentir orgullosos en el futuro, porque fue un enrolamiento en un tiempo récord, con una pandemia, con 2 huracanes, y que todas estas cosas las hemos hecho gracias al expertise que pudimos tener, por ejemplo, de socios tan importantes como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha hecho más de 40 proyectos alrededor del mundo. Con respecto a la reforma del día de ayer, que es una interpretación, es porque van a coexistir en algún momento los dos documentos y porque hay que darle al proyecto Identifícate esa capacidad de llegar lo más cerca, como ha hecho el proyecto, a las diferentes comunidades. Los hondureños que nos están viendo saben que llegamos a su barrio, a su colonia, a su comunidad, a su aldea, y no únicamente en los 298 registros civiles municipales que tiene el Registro Nacional de las Personas, sino en más de 2.500 sedes, por ejemplo, a nivel nacional, donde pensamos entregar la tarjeta y manejando siempre los mismos puntos de equilibrio que manejábamos en el enrolamiento. Decíamos, en el enrolamiento necesitamos un punto de equilibrio de 40 enrolados por kit por día. En la entrega necesitamos un punto de equilibrio de 65 tarjetas entregadas por cada unidad de estas, que son muchísimo más
que las unidades de enrolamiento, porque se pueden entregar de forma móvil, con lectura biométrica del rostro, con lectura biométrica de las huellas. Sobre la parte legal que mencionabas de los ministros de fe, ha habido una confusión también en la opinión pública, que a veces no sé si es intencionada, pero los registradores civiles siguen siendo los ministros de fe y los encargados de la base de datos de registro civil, que es la base de datos que registra a todos los hondureños. El Registro Nacional de las Personas además tiene otra base de datos, que era la de identificación, que era la que servía de base para obtener la tarjeta de identidad. Como la tarjeta de identidad sigue vigente, esa base de datos está en espera de volverse un histórico. Y se creó una nueva base de datos constitucionalmente que se llama Sistema de Identificación Nacional. El Sistema de Identificación Nacional es la base de datos que enrolamos y que sirve de base para el Documento Nacional de Identificación, y que no tenía referencia de enrolamiento, etcétera, y que eso se hizo mediante un acta de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas, para que sea el proyecto Identifícate en los acuerdos también basado en los convenios internacionales que se tienen firmados con el Programa de las Naciones Unidas, para hacer el despliegue de la captura y la validación de datos de todos los hondureños. Entonces, por eso son las diferencias, y nosotros vamos muy cuidadosos siguiendo el marco de derecho para este proyecto. Un punto importante es que nosotros ya hemos iniciado lo que es el proceso de entrega. Ahora, ¿cómo inicia este proceso? Lo que se llama la entrega, porque primero teníamos los procesos de fondos, de diseño de proyecto, después el proyecto del enrolamiento y ahorita el proceso de entrega. La entrega consta de varias fases. Recibir el documento nacional de identificación. Pero fíjate antes, Eric, que las tarjetas salían de las fábricas directamente a manos de ciudadanos. Es conocido que los diferentes partidos políticos servían de canalizadores para llegar a la población mediante todas sus fuerzas en todas las comunidades. Nosotros ya no necesitamos de los partidos políticos para entregar los documentos y tener esa fuerza canalizadora, porque lo estamos obteniendo a través del proyecto Identifícate. Son 4,000 personas que están vinculadas al proyecto Identifícate mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, desplegadas en todo el territorio nacional. Entonces no necesitamos de activistas de los partidos políticos como se necesitó tal vez antes. El pasado es lo que es invariable, y así se hacía antes, pero ahora vamos a hacer todo de una forma diferente para construir la confianza en esos aspectos que generaban desconfianza en el pueblo hondureño. Pero esas tarjetas, para no sacarlas de una impresora y llevarlas directamente al campo, necesitan pasar por un ingreso en un software de inventarios, y tener un software de inventarios que pueda registrar como firma biométrica que personalmente el ciudadano o su representante legal fue el que se presentó y dio su biometría para obtener a cambio el documento en un sobre cerrado. Y cada vez que nosotros estamos en un momento en la que la planeación, en el que los procesos logísticos son importantes, en ese momento siempre existe como un vacío de opinión, y empieza en ese momento la crítica. Si nosotros estábamos en algún momento esperando que llegaran los 1,400 kits, en ese momento de espera venía la crítica. Entonces, pero no nos hace, siempre hemos sostenido que es el trabajo el que habla. Vamos viendo los resultados. Por primera vez en la historia pudimos tener la información del censo provisional para las elecciones internas y primarias
en todos los dispositivos de la ciudadanía. Se pudo tener también acceso de forma digital a la información del Censo Nacional Electoral. Esperamos que la población siga activa revisando su información, porque las elecciones generales también son en noviembre y también tienen su periodo en donde el ciudadano que no esté conforme con el centro de votación, que se vuelve un producto del sector electoral guiado por la cartografía del Consejo Nacional Electoral, también puede hacer sus respectivas gestiones para tener esa regularización, o si quiere votar en su lugar de origen, etcétera. O sea, hay una serie de procesos que hacen falta todavía y que vamos a seguir construyendo la confianza para que en noviembre tengamos unas elecciones que elijan las futuras autoridades del país sin ninguna duda, sin ningún contratiempo. También el Consejo Nacional Electoral ha estado haciendo un excelente trabajo en función de este objetivo que nos hemos planteado de poder dar transparencia en un sistema electoral, Eric. Ok, permítame Rolando Catán, porque también tengo que darle la bienvenida a don Richard Barat, pero antes nos escribe el ingeniero Salvador Narrala, está pendiente del foro Canal 10. El ingeniero Salvador Narrala es hoy el político más crítico de este proyecto de enrolamiento. Nos dice acá Nasralla, quedan 30 días para las primarias, las tarjetas no vienen impresas, listas para entrega, tienen 2 máquinas para imprimir los datos, cada una imprime 220 identidades por hora. Si trabajan 10 horas diarias, cada máquina producirán 4.400 identidades al día. En 30 días serían 130.000. ¿Qué pasa con los otros 4,5 millones? ¿No se podrán usar en las primarias? Se pregunta Salvador Nasralla. Y yo le digo, al ingeniero Salvador Narrala lo están informando desde dentro del Registro Nacional de las Personas. No cabe la menor duda. Cada día el ingeniero Salvador Narrala sale con datos que pareciera que tienen una fuente bastante fidedigna del Registro Nacional de las Personas. Le doy la bienvenida a don Richard Barat. ¿Qué tan transparente ha sido este proceso, este programa de Identifícate? Hay muchas críticas al respecto. Por ejemplo, don Richard, lo que se dice es que no fueron identidades las que llegaron. Lo que llegó al país fueron impresoras. ¿Qué tan transparente es hoy el proyecto Identifícate desde la óptica del PNUD, tomando en cuenta de que ustedes han acompañado este proceso desde el primer momento? Buenos días, don Richard. Muy buenos días, Eric, y un gran saludo a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Absolutamente transparente, hemos hecho un trabajo muy intenso en ese sentido. Ustedes saben que el PNUD tiene alrededor de unos 40 proyectos y programas en el país en curso de ejecución. Este ha sido uno particularmente emblemático. Es cierto, y razón por la cual existe el proyecto, que existen muchas voces disonantes y con dudas perfectamente fundamentadas en el pasado y la reciente historia del país. El programa, primero, bueno, es cierto que se ha cuestionado la legalidad del programa. Déjeme ser categórico al respecto, más allá de lo que mencionaba el comisionado Brevé y el comisionado Catán. Esto es un programa que se inserta dentro del Acuerdo Básico de Cooperación del PNUD, es un convenio internacional ratificado por el Congreso Nacional de la República y por lo tanto se inserta dentro de la ley nacional. Y además, este programa, siendo financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y con recursos de préstamo, también es aprobado en el Congreso Nacional de la República, haciéndolo también en ley nacional. Esos son aspectos fundamentales en cuanto a la legalidad de la operación. Yo creo que es muy importante tener claro el objetivo, ¿no? El objetivo de este programa es mucho más que un documento nacional de identificación, es un objetivo transformador, es buscar empujar Honduras hacia un país digital. Por eso es que se ha apuntado hacia un documento nacional de identificación que sea con altísimos estándares de seguridad, altísimos estándares de calidad y al mismo tiempo un documento nacional de identificación que genere ese nivel de confianza. Y por eso es que el proceso de enrolamiento fue fundamental. Desde el reclutamiento de los 4.000 enroladores, coordinadores y supervisores,
que pasó por un proceso ampliamente competitivo con más de 19.000 participantes. Se preseleccionaron 13.000, se entrevistaron, se les hicieron exámenes, hicieron una lista corta de 6.000, etcétera. Todo eso ha sido avalado y revisado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se ha cuestionado, lo decía el comisionado Catán, la existencia de kits de enrolamiento. Se contrataron 1.400 kits de enrolamiento que fueron a una firma americana llamada Planson. Los 1.400 kits de enrolamiento fueron entregados, inclusive es pública la información, porque los kits tienen inclusive, son georreferenciados, entonces no solamente se sabe que están en el país, sino que se sabe dónde están en el país. Entonces realmente el comisionado también prevé, y Catán mencionaba los niveles de transparencia. La base de datos fue pública y accesible al público desde el día 1 en que empezó el proceso de enrolamiento. La ciudadanía en su conjunto podía verse reflejado si estaba o no debidamente enrolado, inclusive se podía ver reflejado si tenía inconsistencias su fase de enrolamiento, etcétera. Esa información, a lo que se refería Catán como transparencia activa, eso es un aspecto fundamental, y yo creo que ese es uno de los elementos para nosotros claves. Ahora, seamos claros. Un proyecto de esta naturaleza tiene un objetivo y es también construir confianza en un contexto en donde la democracia ya no es un régimen al cual la totalidad de la población se apega. Hay muchos cuestionamientos en relación a la validez del sistema democrático, y eso es muy peligroso en un país. Y por eso es que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al igual que otros socios internacionales, estamos haciendo todos los esfuerzos para generar los mejores niveles de confianza en los procesos electorales, pero en todos los procesos participativos y democráticos de un país. Por eso es que el portafolio que el PNUD impulsa en materia de gobernabilidad democrática trasciende por mucho, pues, programas de esta naturaleza. Pero específicamente con el proyecto Identifícate, déjeme decirle que es cierto, no ha sido fácil. Estamos en un contexto de pandemia, han habido huracanes, hay mucha reticencia al cambio, ¿no? Recordemos que la selección del personal que entregaba tarjetas, etcétera, antes era de dedo, no había procesos competitivos. Recordemos que las contrataciones mediante procesos licitatorios internacionales han sido sumamente rigurosos, y eso, pues, por supuesto, genera ahorros, pero al mismo tiempo no genera amigos en todas partes. Seamos claros en eso. Yo creo que cuando se habla en los medios de comunicación, hace apenas 5, 6, 7 meses, de un precio por la identidad del documento, por el documento de identificación de $12 a $14, y que logramos adjudicarlo con una de las empresas más serias y grandes del mundo en materia de documentos de identificación nacional, a $1.70, más el costo del sobre de seguridad, que suma un total de $1.88, pues obviamente hay una diferencia muy grande entre los precios que se esperaban se podían obtener en el mercado versus los que realmente se consiguen. Y los que se consiguen están dentro de los estándares. Ahora, este documento de identificación nacional de última generación tiene características de seguridad muy robustas. Eso es un elemento fundamental también para este programa, porque no es solamente el proceso de captura de información y los estándares de seguridad ISO 27001, ISO 14298 y todos esos estándares internacionales de protección de datos que garantiza que la información sea íntegra desde el momento de su captura hasta el momento de su impresión, y ahora mediante estos softwares de distribución el momento de entrega. Y por primera vez se está logrando hacer procesos de entrega que van a tener captura biométrica, facial, dactilar y por supuesto el nombre de la firma, etc. O sea que realmente estamos en la última generación de soluciones tecnológicas para lograr ese tipo de procesos. Este proyecto es modelo. Los kits de enrolamiento biométricos fueron diseñados también para ser transportables por primera vez, y por eso este proyecto también es un modelo internacional, porque se logra llegar a la última milla. Hay mucha gente que nunca había sido enrolada, registrada, que nunca...
y que nunca había tenido acceso a un documento de identificación nacional y que hoy están teniendo acceso. Es un proceso de democracia. Ok, permítame, don Richard Barat, tengo que hacer una primera pausa comercial. Bueno, decía algo Rolando Catán. Por vez primera, dice Rolando, la entrega de este documento no va a estar en manos de activistas, pero yo le digo a Rolando Catán, y con el respeto que él se merece, pero con el tema del enrolamiento, lo que hubo ahí fue una repartición en los 3 partidos políticos que les eligieron en el Congreso, Orlando, y se lo digo con el mayor de los respetos. El Partido Libre, un sector del Partido Liberal y el Partido Nacional se repartió el total del personal del proyecto de enrolamiento. Eso es más que evidente, y se lo digo con el mayor de los respetos. ¿Que han hecho un buen trabajo? Han hecho un trabajo aceptable. Voy a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, varias consultas que nos deben responder los comisionados y también don Richard Barat sobre este proyecto de enrolamiento. Ya volvemos. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. En esta primera hora de Foro Canal 10 nos acompañan los comisionados Rolando Catán y Roberto Brevé del Registro Nacional de las Personas y el representante residente del PNUD, don Richard Barat. Bueno, Rolando Catán, y yo le voy a pedir que en 2 minutos me conteste esta pregunta, porque tengo muchas interrogantes para las cuales me imagino que ustedes tienen respuesta. Por ejemplo, me dice aquí, y le reitero esta interrogante de Salvador Narrala, quedan 30 días para las primarias. Las tarjetas no vienen impresas, listas para entrega. Tienen 2 máquinas para imprimir los datos. Cada una imprime 220 identidades por hora. Si trabajan 10 horas diarias, cada máquina producirán 4.400 identidades al día. En 30 días son 130.000. ¿Qué pasa con las otros 4,5 millones? ¿No se podrán usar en las primarias? Y yo les digo aquí a Rolando Catán y a Roberto Brevé, a Salvador Narrala lo están informando desde dentro del Registro Nacional de las Personas. Rolando Catán, ¿qué respuesta le da usted al ingeniero Salvador Narrala? En 2 minutos, porque también tengo que hacer otras interrogantes. Adelante. Nosotros hemos tratado de ser siempre muy explícitos. En primer lugar, las elecciones primarias no se vuelven el límite de este proyecto. El proyecto de impresión y entrega rebasa las elecciones primarias y los ciudadanos pueden ejercer el sufragio en las elecciones primarias con las 2 tarjetas, con la tarjeta de identidad actual o con el documento nacional de identificación. La tarjeta de identidad, por eso, tiene una vigencia hasta el mes de mayo. Nosotros tenemos todo el tiempo contemplado y todo el cronograma para salir. Las impresoras que nosotros tenemos, bueno, en primer lugar, un centro de producción de tarjetas, es un centro de producción de 24/7, existe en mantenimiento con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Nosotros hemos establecido una alianza también para el apoyo en todo el proceso de impresión, y con eso nosotros ya estamos trabajando en las tarjetas que ya están impresas, y tenemos una capacidad operativa para poder llegar alrededor de 4,5 millones de documentos nacionales de identificación en el mes de las elecciones internas y primarias. Será una logística muy grande, tendremos 2.500 personas en todo el territorio, pero la premisa principal, digamos, planteada es ver las elecciones primarias como la meta para la entrega del documento nacional de identificación, y eso no es así. La meta son las elecciones generales. Para las elecciones primarias, el Congreso Nacional desde hace muchos meses se había decidido, sobre todo por todos los temas que hemos pasado, de los contextos de las pandemias, los tiempos, los huracanes, etcétera, que no eran para las elecciones internas y primarias, que este va a ser un modelo en donde el ciudadano puede votar con cualquiera de las 2 tarjetas, pero con un único registro. El Consejo Nacional Electoral, cada hondureño, y lo saben, todos hemos ido a votar, cada hondureño tiene su registro en la mesa, y no existe otro registro en otra mesa.
y en ese registro, en esta mesa, es donde se ejerce el sufragio, se presenta cualquiera de los dos documentos y hay una serie de personas en las mesas que también han trabajado muy bien en el Consejo Nacional Electoral, en dar, por ejemplo, a cada miembro y cada credencial con su nombre para que todo el mundo esté debidamente identificado y puedan seguir todo el proceso de la tinta en el dedo, de la firma en el cuadernillo y todo lo que es el proceso de la mesa electoral. Y te fuiste a la pausa con el tema de los activistas. Yo recuerdo incluso editoriales y muchos temas en los que llamaban precisamente los líderes de los diferentes partidos políticos, en los que se sentían incómodos de que no estaba siendo contratada su gente. A ver, las personas tienen corazón. Todos tenemos un corazón político. Tú, Eric, tienes un corazón político, el comisionado presidente Roberto Brevé, y así cada persona en este país tiene un corazón político. Pero de que hubo un proceso que no fue llevado por el Registro Nacional de las Personas, ni por el Programa de las Naciones Unidas, sino que por un ente totalmente especialista en headhunting, en contratación de personal, como la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, de verificación de los diferentes perfiles para los puestos. Ya, eso, de diferentes perfiles para los puestos a los que las personas fueron contratadas. Entonces, a partir de ahí hay un trabajo en campo, siguiendo políticas y procedimientos establecidos en el procedimiento, y algo más importante, muchos de los controles en realidad eran controles y llaves tecnológicas. Por ejemplo, los kits estaban parametrizados para poder enrolar únicamente en el territorio en donde estaban. O sea, tú no podías llegar a un kit en Sabana Grande y enrolar a alguien en Copán, ¿ya? Solo podías enrolar a las personas que vivían en Sabana Grande, porque recordemos que la ley electoral establece que en los artículos 58, 59 y 60, ¿cómo se ejerce el sufragio? El 58 de la ley electoral establece que el voto es domiciliario, y el 59 que es domiciliario de acuerdo al lugar poblado o sector electoral, que es la información que nosotros tenemos compartida con el Consejo Nacional Electoral. Y esos lugares poblados, nosotros íbamos al lugar poblado con el kit configurado para ese sitio. Por eso es que cuando iniciaste el programa dijiste, bueno, aquel problema de la transhumancia de los traslados electorales fue corregido, aquel problema de los muertos fue corregido, y por eso hemos ido teniendo los productos que hemos podido tener, que al final es lo que se debe de evaluar. Lo que tenemos que hablar es precisamente cuáles han sido los resultados que hemos ido teniendo, Eric. Ok, perfecto. Bueno, y no hay que molestarse por ese señalamiento, Rolando, porque todos los hondureños tenemos derecho a un empleo. Y en los 3 partidos, en los 14 partidos políticos hay hondureños capacitados. Pero yo, que soy de tierra adentro, lo pude vivir. Ahí lo que hubo fue una repartición entre 3 partidos, pero eso ya es un hecho juzgado y nos falta ya poco tiempo para terminar esta primera hora, y a la cual yo agradezco a Rolando Catán, que tuvo el acceso, tuvo la venia de comparecer esta mañana en Foro Canal 10. Don Roberto Brevé, ¿cuándo inicia? O sea, yo quiero fechas. ¿Cuándo inicia la entrega de la nueva tarjeta de identidad? ¿A quién se le va a entregar primero? ¿Cuántas identidades nuevas se van a entregar por día? Ya solamente faltan 30 días para el 14 de marzo. Al 14 de marzo, ¿cuántas nuevas identidades tendrían entregadas? Y yo le consulto, ve ustedes, son más de 400,000 nuevos electores. Estos nuevos electores no tienen tarjeta de identidad, don Roberto Brevé. Adelante. Efectivamente, Eric, como mencionaba el comisionado, nosotros no tenemos la obligación de entregar el 100% de los documentos nacionales de identificación para las elecciones primarias, porque ya está contemplado en la ley que puede ejercer el sufragio con la tarjeta de identidad actual. En ese sentido, pues, tenemos esa de poder hacer toda la logística
toda la planificación de la mejor manera posible, en el sentido de asegurarnos pues que estamos haciendo las cosas con la transparencia necesaria para tener esa confianza que el pueblo hondureño siempre ha ansiado, de que esta vez sí el documento nacional de identificación va a ser entregado de una forma transparente, de una forma limpia, y en ese sentido pues estamos desarrollando todos los procedimientos, desde la acumulación del grupo de tarjetas que nos están viniendo. Esperamos pues que para este mes ya tengamos el total de las tarjetas llegadas al territorio hondureño y poder desarrollar toda la logística, la planificación, la capacitación de todo el personal. Todo esto es un trabajo que tenemos que hacerlo con sumo cuidado para evitar pues todas estas situaciones que pudieran ocurrir. Esta es una responsabilidad altísima la que estamos teniendo y no podemos decir que vamos a entregarlas mañana o la semana próxima. Tenemos que planificarlo bien y hacerlo de la mejor manera posible, en el sentido de entregarlas todas, obviamente, antes de que concluya la vigencia de la tarjeta de identidad actual. Y le vamos a dar prioridad definitivamente a todos los hondureños que obtuvieron su tarjeta de identidad por primera vez. Esa va a ser una prioridad. Y ese compromiso sí lo puedo decir, que vamos a entregar a este grupo que usted mencionó, que son entre 300, 400 mil hondureños que adquirieron su nuevo documento de identificación ahora, porque ellos no tienen su tarjeta de identidad actual. En ese sentido, pues sí vamos a filtrar esos primeros hondureños para que antes del 14 ya cuenten con su documento. Y el proceso de entrega va a ser en función pues del inventario que se haga de los lotes que están llegando. Los lotes están llegando en orden alfabético, están llegando primero los departamentos que comienzan con la letra A, por ejemplo Atlántida, después los de Cortés, Colón, Choluteca, y así como vayan llegando los documentos de identidad, nosotros los vamos a ir entregando con toda la logística del proyecto Identifícate, con todas las medidas de seguridad, bioseguridad, usando todas la infraestructura del proyecto, desplazándonos a través de todos los centros de votación, que son los lugares más cercanos al domicilio del ciudadano, usando pues la validación biométrica, con teléfonos para verificar la biometría facial y también con lectores de huellas, y todo esto pues es una planificación meticulosa que tenemos que desarrollar y que el PNUD nos está apoyando en la adquisición de todos estos equipos, y cuando ya estemos completamente listos y que podamos decir, podemos desplazarnos, que hemos desarrollado por primera vez un software de inventario donde cada tarjeta que entre a nuestro control y que salga ya con la validación del ciudadano que se haya sido entregado, lleve una bitácora, lleve un control, lleve una trazabilidad de dónde se entregaron, cómo se entregaron, cuáles faltan. Y también la campaña de información que tenemos que transmitir al pueblo hondureño para que cada uno de los hondureños pueda consultar exactamente dónde tiene que ir, qué día tiene que ir, a qué hora tiene que ir, para que le entreguen su documento y no tenga que hacer grandes filas, porque ese es otro problema que tenemos que resolver. Vivimos en una pandemia, la contaminación ha sido cada vez mayor. Tenemos que tomar todas las medidas de que esto se haga en una forma ordenada, que no hayan esas acumulaciones de población haciendo filas largas, y así poder asegurarnos pues que estamos entregándolas con toda la organización posible. En ese sentido pues estamos trabajando intensamente, tenemos sesiones de capacitación permanentes y estamos pues ya preparándonos para que esperemos pues que en las próximas semanas ya estemos listos. No le puedo dar una fecha exacta porque cada día tenemos un reto diferente en cuanto a la programación que tenemos que hacer, asegurarnos que vengan todos los lotes de los 4.6 millones de impresiones que se ordenaron a la fábrica, y así poder cumplir con este compromiso que es tan ansiado del pueblo hondureño de tener su nuevo documento, como decía el presidente de las Naciones Unidas, Richard Barat, que no solo es un documento para ir a votar, es un documento para que el gobierno de Honduras lo utilice como una plataforma de desarrollo para entrar
a un gobierno digital y así facilitarle la vida al ciudadano, de salir de todos esos trámites engorrosos físicos y volverse pues un mundo de tecnología, donde a través de su teléfono celular, de su computadora, pueda hacer miles de transacciones y eventualmente también ejercer el sufragio. Entonces ese es el camino que nos hemos... Permítame, don Roberto, le voy a consultar ahora a don Richard Barat, porque el PNUD también tiene que estar consciente que de por medio está la imagen de ustedes como Naciones Unidas. Aquí nos dice otro amigo televidente, ¿vienen listas para su entrega ese lote de identidades o hay que imprimirlas en Honduras? ¿Qué fue lo que se importó de Polonia, don Richard Barat? ¿Impresoras o las nuevas tarjetas de identidad? Y yo le consulto, vea usted, aquí nos escribe el alcalde de Curarén. Buenos días, Eric. En el municipio de Curarén, un 40% de los electores fueron movidos de sus centros de votación. Ejemplo, la gente de la comunidad Limón Cacagua los mandaron para Limón Cunimisca. Y viceversa, nuestra gente no hizo el reclamo, no tienen un teléfono táctil. En muchos lugares del país aún no ha llegado el teléfono, no hay señal. Entonces, son cosas que pasaron en este proyecto de enrolamiento. Don Richard Barat, adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Una excelente pregunta. Nosotros nos hemos encargado de lo que es la impresión masiva, como decía el comisionado Rolando Catán. La impresión masiva contempla, bueno, por el momento van a llegar unos 4.5 millones de tarjetas ya listas para entrega, y también hemos adquirido las impresoras utilizadas en ese tipo de impresión masiva, de manera que la capacidad del Registro Nacional de las Personas de tener autonomía y el módulo de continuidad, que es fundamental para la sostenibilidad de este tipo de proyectos, también han sido adquiridas y están siendo calibradas igual que la impresión masiva en la fábrica de la empresa contratada. Ese es un poco el alcance del rol nuestro. Nosotros hemos asegurado, pues obviamente, que los estándares de calidad se mantengan a lo largo y ancho de los documentos nacionales de identificación y que todos estén protegidos bajo la cadena también de seguridad de la información de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Así que ese es el tema específicamente de las tarjetas. Pero yo vuelvo y repito, es fundamental y el objetivo del PNUD, el trabajo que hacemos con el RNP, con las autoridades nuevas electorales, es apoyar a construir paz, un ambiente también de confianza y participativo en los procesos democráticos de un país. Yo quisiera hacer un llamado de atención porque lo vimos, estaba viendo una estadística reciente sobre el coronavirus, donde se decía que 60% de la información que circula en redes sociales sobre el coronavirus es falsa o de fuente no confiable. Esto está pasando mucho en Honduras alrededor de los temas electorales y es muy importante tenerlo presente porque hay mucha falsa información, y yo quería felicitarle, Eric, y a los demás medios de comunicación que han tenido la diligencia de investigar este tipo de proyectos y de averiguar realmente qué es lo que está pasando para informar de manera correcta a la ciudadanía de la verdad, porque efectivamente hay mucho en juego en materia de confianza y por lo tanto de participación de ciudadanos en procesos electorales, y no se puede caer en la desinformación, que es un riesgo muy grande en estos contextos. Ok, bueno, ya nos hacen falta 5 minutos para terminar esta hora. Tienen otros asuntos en su agenda y yo sé que están trabajando en el Registro Nacional de las Personas. Pero aquí nos dice otro amigo televidente, Eric, sería muy bueno que los comisionados Brevé y Catán le enseñaran una identidad impresa de las nuevas. Y aquí lo que quiere el pueblo, Rolando, es fecha. ¿Cuándo inicia la entrega de la nueva tarjeta de identidad? Pero como el tiempo es corto, yo le quiero consultar a ustedes, Rolando Catán, por ejemplo, esta interrogante del alcalde Pacheco de Curarén se repite mucho en todos los municipios del país. Me dice, buenos días, Eric, en el municipio de Curarén un 40% de los electores fueron movidos de sus centros de votación. Ejemplo, la gente de la comunidad Limón Cacagua. Los mandaron para Limón Cunimisca y viceversa. Sí, ¿qué pasó con estos errores, Rolando Catán? ¿Por qué no apareció en este proyecto de enrolamiento
un apartado para el centro de votación. Yo creo que hubiera sido lo más correcto, Rolando. Mira, el Registro Nacional de las Personas, y voy a explicarlo muy bien, originalmente domiciliaba a las personas en el centro de votación. Iban y le decían cuál es su centro de votación y ponían las personas ahí, conglomeradas todas en algo que en realidad se convierte en la información maestro. Hay información maestro e información detalle. Un centro de votación se compone, como lo establece la ley, y si quieres puedes leer el artículo 59 de la ley electoral, de diferentes lugares poblados y sectores electorales. Y lo voy a decir: mi dedo índice, mi dedo del medio y mi dedo anular corresponden al centro de votación puño derecho, digamos, para ilustrarlo. ¿Qué ocurría cuando nosotros hicimos el análisis de la información que tenía el Registro Nacional de las Personas? Que todas las personas que estaban en el centro de votación puño derecho estaban domiciliadas únicamente en el sector electoral o lugar poblado dedo índice. Y los lugares poblados dedo del medio y dedo anular aparecían con 0, porque la información se había conglomerado solo en el maestro. El centro de votación en la ley es el sector electoral, y por eso refiero el artículo 59. Entonces nosotros preguntamos por el lugar poblado en donde vive la persona, porque el voto lleva la característica de domiciliario cuando el ciudadano no ha solicitado votar en su lugar de origen. Y esta es una información de actualización registral, y una de las cosas más importantes era el combate de la transhumancia, pero también la distribución correcta de las cargas electorales y tener la información bien en el país por primera vez, porque no estaba bien. Y ojalá un día, y bueno, hay una auditoría de datos que está pendiente por hacerse, que está en un proceso de contratación, se pueda verificar que los lugares poblados antes estaban mal y que ahora están bien. Hay un 20% de personas, recordemos que esto se hizo en 1997, que se cambiaron de casa, que ya no viven donde vivían. Hay otro 20% de personas que se cambiaron de departamento o de municipio, ¿ya? Que se fueron a vivir a otro lado, que antes eran de un lado y iban para otro. Y ahí mismo, adentro, los traslados electorales que fueron corregidos. En algunos casos, la cartografía electoral tenía homónimos. Tú me ponías un homónimo en tu municipio, en Textihuat, anteriormente, para poner un ejemplo. Este es otro ejemplo homónimo, Limones. Y aquí, por ejemplo, en Tegucigalpa teníamos 8 tablones. Y hubo casos en los que ese sector, al ser homónimo, pero fueron regularizados. Y si no han sido regularizados, ojo, en primer lugar es importante decir, la gente sigue dentro de su mismo municipio. Nunca hay un caso en el que alguien del municipio de Distrito Central se le cambió su centro de votación a Santa Bárbara o a Olancho. No, todo el mundo está dentro de su municipio. Entonces, dentro de su municipio y dentro de su centro de votación, nosotros tuvimos un periodo de ley determinado para hacer la consulta. Puede ser que una persona no tenga, pero también existían esas consultas generalizadas que también se resolvieron en el tiempo que da la ley para resolverla en los reclamos. Y lo que quiero decir e insistir, el tiempo sigue vigente para las elecciones generales. Recordemos que son 180 días antes de las elecciones generales que no se pueden hacer esos movimientos. Pero eso quiere decir que antes de esos 180 días, es el tiempo en el que el Registro Nacional de las Personas, mediante las solicitudes del Consejo Nacional Electoral, hace las diligencias para solventar todo eso. Al final, si el 20%, nosotros cuando en los medios de comunicación estaba muy fuerte el tema, tuvimos un tiempo que hicimos la llamada a todas esas personas
que habían cambiado su lugar de residencia dentro del mismo municipio. Hicimos 1 millón de llamadas a todos los ciudadanos para hacer la verificación y poder trabajar con datos estadísticos cuáles son los márgenes. ¿Y qué pasa con esto, Eric? Que si tenemos un margen de errores en situaciones como esa del 1%, estás hablando de 50,000 casos. Nosotros recibimos del Consejo Nacional Electoral 30,000 casos de reclamos, mucho menos del 1%. Eso es una base registral de identificación hecha por primera vez arriba de todos los estándares que siempre se manejan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo el pueblo hondureño, y por eso he dicho, este es un proyecto de todo el pueblo hondureño. Tenemos que ser diligentes y hacer en estos periodos que todavía faltan las diferentes correcciones en el caso de que haya un homónimo de su lugar poblado. Y también que el Consejo Nacional Electoral, junto con nosotros, podamos trabajar en una nueva cartografía electoral, que eso también es muy importante, porque se hizo el proyecto Identifícate, pero la nueva cartografía electoral también es un asunto pendiente y entendemos, eso lleva fondos, eso lleva trabajo, etcétera, pero en eso hemos nosotros estado haciendo mucho énfasis. Y nuestro margen de error no es cierto que es el 44%, no es cierto, es que hay muchas cosas que se dicen, que las identidades vienen malas, que están mal impresas. El dato en la identidad viene la dirección al nivel del municipio, del ciudadano, toda esa información está correcta, no hay identidades que vengan malas, toda esa información es pública y sí se pide el centro de votación, porque el centro de votación depende del lugar poblado. Y nosotros incluso, mira qué interesante, son los lugares poblados donde vive la gente, Eric, lo que después establece la necesidad de hacer o no un centro de votación. Entonces teníamos muchos casos en los que teníamos, vuelvo al ejemplo de la distribución, y al estar aquí con cero y aquí con cero y toda la carga acá, no se creaba un nuevo centro de votación en esta carga. Y hay un montón de gente que iba a votar a lugares, a centros de votación sumamente populosos o mal distribuidos, porque no teníamos la carga de las personas a nivel de sector electoral. Ok, voy a hacer una segunda pausa comercial. Yo le pido a Rolando Catán, a don Roberto Brevé y a don Richard Barat que me acompañen a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, solamente vengo con un mensaje final, porque también se nos conecta el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud, para un cambio de tema. Pero voy a hacer obligadamente una pausa comercial y ya volvemos con un mensaje final de los comisionados del RNP y también de don Richard Barat, representante del PNUD. Ya volvemos. ¿Qué es? Usted está viendo Foro Canal 10. Estamos en la recta final de esta primera hora de Foro Canal 10. Comparecen los comisionados del Registro Nacional de las Personas y también don Richard Barat del PNUD. Vea usted qué oportuno este mensaje del abogado Mario Aguilar González del Consejo Nacional Electoral. Nos dice el abogado Mario Aguilar: el Registro Nacional de las Personas no determina dónde va a votar el ciudadano. Es el propio ciudadano quien declara su domicilio. La cartografía del Registro Nacional de las Personas no es la aplicable, es la del Consejo Nacional Electoral, la que el Registro Nacional de las Personas debe aplicar. Ellos no están facultados para crear centros de votación. La Constitución solo lo faculta a entregar la información al CNE. Ver artículo 43b, nos dice aquí el abogado Mario Aguilar González. Entonces yo me atrevo a decir que estos errores también que hoy presenta el censo electoral definitivo respecto a los cambios de domicilio involuntarios que se hicieron, fueron errores también del Consejo Nacional Electoral. Eric, ¿ve usted lo que pasó? Eric, es sí, importante, adelante, Rolando. Mira, es importante que nosotros como pueblo hondureño veamos esto como una etapa de construcción con sus fases de control y de mejora. Y eso es lo importante, que aquí no haya ninguna institución que dicta desde una colina a toda la población. Aquí es una construcción colectiva, porque es nuestra base de datos ciudadana. Y cada ciudadano tiene la oportunidad de verificar sus datos, de ver, de reclamar, de hacer, etcétera. Entonces,
El sistema electoral, las diferentes instituciones, junto con todos los organismos internacionales, estamos trabajando arduamente en generar todos esos aspectos de construcción y de confianza. Y los pasos que hemos dado, y esto hay que decirlo, entre lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, son gigantescos. Hemos avanzado muchísimo. Y nosotros estamos totalmente comprometidos con la perfección. Y nada queremos más que la perfección. Así que vamos constantemente avanzando, invitando a toda la población a que sea parte. Siempre lo hemos dicho. No es la confianza no se genera pidiendo que confíen. La confianza se genera con la participación de todos, con el involucramiento de todos los ciudadanos que vean y puedan dar fe. Imagínate, si nosotros hablamos de un margen de error del 1%, estaríamos hablando de 50,000 casos que generarían mucha bulla. Como te digo, estamos abajo del 1%, y necesitamos regularizarlo y necesitamos que toda la población sea parte. Pero yo te quiero agradecer, Eric, como lo decías, ya hemos rebasado el tiempo y está el viceministro Cosenza, a quien saludo, y quiero agradecerte por este espacio y también agradecer al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por toda la capacidad técnica, por todos los procesos. Este proyecto ha salido gracias a que hay un trabajo de muchísimos años, de muchísimos técnicos que han generado el expertise para poder tener bases de licitación de altísimo nivel, para poder tener las soluciones líderes del mundo. O sea, el Registro Nacional de las Personas hoy por hoy está trabajando con la empresa líder del mundo en producción de documentos de identificación. Ahí se hacen documentos de identificación del Reino Unido. Si nos vamos a un caso de el mejor registro civil de América Latina, Perú trabaja con ellos. Los países, cuando uno piensa en un país, en Suecia, Suiza, trabajan con ellos. Es muy importante eso. Con la base de datos líder en el mundo en materia de seguridad, con el cumplimiento de los estándares internacionales que mencionó Richard Barat, con el motor biométrico que también está en el top 3 del mundo, y ahí uno puede decirlo con toda apertura: IDEMIA, Cogent y NEC son los 3 top, y nosotros estamos trabajando con esos top. Entonces somos una institución que ha podido tener acceso a trabajar con los líderes del mundo en la parte tecnológica para poder ir dando estos saltos cuantiosos. Y también es importante, Eric, hablar de esas otras cosas. ¿A dónde están los muertos? Esos eran los grandes problemas. ¿A dónde están los traslados electorales? Son cosas que desaparecieron. Son cosas que hemos generado esas bases. Y hay que ver también todo ese universo al que se ha ido avanzando. Así que muchas gracias por tu invitación. Aprovecho también a juntar la respuesta con la despedida, Eric. Gracias, Rolando Catán. Y le voy a conceder 2 minutos al ingeniero Roberto Brevé. Las inconsistencias que ya aparecen en el censo electoral definitivo para las primarias solamente podrán ser corregidas hasta para las elecciones generales, ingeniero Roberto Brevé. Y sobre los tiempos, yo ayer consultaba a alguien del Consejo Nacional Electoral y me decía, ese proceso se tendrá que hacer terminadas las elecciones primarias y previo a la convocatoria de las elecciones generales. Ingeniero Roberto Brevé, también me pregunta aquí el alcalde de Guarizama, ¿y qué pasó con las correcciones legales que se harían en este proyecto de enrolamiento? Me dice aquí el alcalde de Guarizama. Adelante, ingeniero Roberto Brevé, 2 minutos para un mensaje final. Ingeniero Brevé, adelante. Sí, perdón. Agradeciendo pues, Eric, esta oportunidad y de aclararle todos estos conceptos al pueblo hondureño. Creo manifestarle pues que debemos trabajar en equipo. Yo creo que no debemos de trabajar como islas. Somos 3 instituciones nuevas que se han creado para generar esa confianza que necesita el pueblo hondureño.
Nacional de las Personas ya con un enfoque diferente a través de la Comisión Permanente, el nuevo CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, realmente, y además el Instituto de Política Limpia. Todo esto pues nos va a permitir hacer un equipo de trabajo y no decir que esto corresponde a esto. Sí, definitivamente tenemos nuestras funciones claramente identificadas, pero en ciertos casos creo yo que tenemos que hacer ese trabajo conjunto de que todos estos engranajes hagan que la maquinita del país en temas electorales funcione. Por ejemplo, lo que decía el abogado que mencionaba sobre la cartografía, que sí es una función del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, tenemos nosotros como Registro Nacional de las Personas utilizar esa cartografía para poder complementar la información del registro en cuanto al centro de votación. Este es el momento oportuno pues para corregir todas esas deficiencias que nos encontramos en el proceso de enrolamiento, donde habían ciertos nombres que se repetían y se asignaban erróneamente dentro del mismo municipio. Pero estamos ahora a tiempo pues para corregir todos estos problemas y hacer pues que ya logremos contar con una cartografía correcta, con los huracanes Zeta y Ota, muchos centros de escolares que eran centros de votación anteriormente ya no existen. Hay que buscar una nueva forma de diseñar esta nueva cartografía, y el Registro Nacional de las Personas tiene información importante, técnicos que pueden apoyar al CNE para que esta cartografía se regularice, se logre pues ya evitar estas acumulaciones en un solo centro de votación, sino que se distribuya en una forma equitativa, de manera que la población tenga esa oportunidad de acudir en cantidades normales, que no hayan aglomeraciones, que no se acumule mucha gente en un solo centro de votación, sino que se distribuya equitativamente en los centros donde ya haya disponibilidad, infraestructura y todas las facilidades para que estas elecciones de marzo tengan esa facilidad de la cercanía a su domicilio. Y en ese sentido, pues sí, estamos trabajando y tenemos ya todo el apoyo de las instituciones del Estado. Obviamente tenemos que contar con el financiamiento, se está trabajando en ese sentido. Nosotros afortunadamente pues sí logramos que el Banco Centroamericano de Integración Económica nos cubriera todo el presupuesto que necesitamos para terminar este proceso, de manera pues que sí estamos intencionados de resolver todos estos problemas. El tema de las inconsistencias, igualmente estamos trabajando con un equipo que está dedicado 24 horas a resolverlas lo más rápido posible para limpiar pues esa carga que teníamos de hace muchos años de las diferencias entre el registro civil y la base de datos de identificación, y además todas las consultas que hicieron los ciudadanos en el periodo de la exhibición del censo provisional, donde también trabajamos con el mismo equipo para resolverla lo más rápido posible y lograr pues así tener una base registral total lo más limpia posible para restablecer la confianza del pueblo hondureño, que esta vez creemos que sí, ya sin los registros, eliminando pues todos las defunciones que habían en el censo anterior, eliminando la transhumancia, que es un fraude electoral, podamos pues contar con esta base registral, que ya para las elecciones primarias y las generales podamos pues asegurarnos pues que en ese sentido tendremos la seguridad de que van a ser unas elecciones limpias y transparentes en relación a la base que nosotros hemos presentado. Muchas gracias al pueblo hondureño y a usted, Eric, por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, ingeniero Roberto Brevé, y éxitos como presidente del Registro Nacional de las Personas. Finalizo con don Richard Barat. Don Richard Barat, el censo electoral definitivo para las elecciones generales del 2017 superó los 6 millones. El censo electoral definitivo para las primarias alcanza los 4.832.000 electores. ¿Se depuró el censo nacional electoral? ¿Y qué va a pasar con aquellos hondureños en el extranjero? Este proyecto Identifícate deberá de abarcarlos, tomando en cuenta que es la tarjeta de identidad, el documento que identifica a un hondureño, un derecho a obtener por cada compatriota que
cumple los 18 años. Don Richard Barat, se va a tener que cumplir con ese derecho desde el Registro Nacional de las Personas, porque hay sectores que también están pidiendo que los hondureños, por lo menos que están en los Estados Unidos, tengan el derecho a emitir el sufragio en las próximas elecciones. ¿Y con qué? Con este nuevo documento, porque el actual vence en el mes de mayo. Don Richard Barat, adelante, un mensaje final. Bueno, muchas gracias, Eric. Y sí, claro, por supuesto, es un derecho no solamente de los hondureños en los Estados Unidos, sino en el exterior, en España y otras partes del mundo. El programa está justamente en esas conversaciones, y por supuesto el RNP tiene más información, pero en esas conversaciones con la Cancillería para alcanzar el proceso de enrolamiento que compete mediante los consulados y los demás puntos en donde hay que recoger la información biométrica de los hondureños en el exterior. Así que eso está en marcha, es parte de los alcances que están previstos, ¿no? Así que ese tema es muy importante. Pero permítame decirle que los 6 millones y fracción de hondureños y hondureñas que conformaban el padrón electoral en 2017, esta es una nueva base de datos, ¿no? Pero esos 6 millones y fracción incluían hondureños en el exterior, y también incluían, pues obviamente, los errores de funciones no registradas, etcétera, que por supuesto inflaron pues las cifras de la base de datos. Y es por eso que ahora se cuenta con una base de datos de 5.1 millón de hondureños y hondureñas. Y bueno, el proceso de enrolamiento continúa, porque bueno, hay siempre cantidades marginales de gente que todavía tienen que enrolarse y no lo han hecho. Pero esperamos que con la fecha límite de validez de la identidad actual prevista para el mes de mayo, pues eso va a acelerar pues el ritmo de enrolamiento. Entonces, el último mensaje que yo quisiera transmitir, ¿no? Yo creo que básicamente estamos en un contexto donde hay que reducir las incertidumbres alrededor del proceso electoral. Ese es un tema fundamental. Y aquí un llamado pues a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo, construir consensos alrededor de las reformas político-electorales que van a aportar y contribuir significativamente a generar esa certidumbre tan necesaria. Realmente estamos también acompañando al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, a la Unidad de Política Limpia, en labores titánicas que tienen por frente para los próximos meses, pero van a requerir de todo el apoyo, certidumbre presupuestaria, certidumbre en procesos, certidumbre legal, de los marcos legales que les permitan operar de forma adecuada. Y el programa de Registro Nacional de las Personas, este proyecto en particular, Identifícate, ha generado resultados extraordinarios. Y yo invito a la ciudadanía que tiene preguntas, que nos contacte, que visite nuestra página web hn.undp.org. Ahí pueden encontrar la información sobre todos nuestros programas, pueden encontrar la información sobre Identifícate, los procesos licitatorios, los montos adjudicados, las empresas ganadoras, el presupuesto del proyecto detallado, cuánto se le asigna a qué rubro, para que no existan dudas. O sea, como se mencionó anteriormente, aquí ha habido un esfuerzo de asegurar el mayor nivel de transparencia, porque estamos todos conscientes que para el éxito de esto no solamente se necesitan los resultados, un documento nacional de identificación, sino la credibilidad de que el proceso se hizo bajo los más altos estándares. Así que yo le diría que esto realmente nos lleva, y que quede claro, que el programa Identifícate, su objetivo no es un proceso electoral, su objetivo es mucho más transformador, es llevar a Honduras a la era digital, a permitirle la democratización del acceso a servicios públicos y privados a la ciudadanía, y por eso van a ver que en el nuevo documento nacional de identificación hay códigos QR de alta definición que van a permitir desencadenar una cantidad, un potencial muy alto de servicios futuristas. Y por eso es que la impresión es de alta calidad, es láser, la fotografía tiene los más altos estándares, etc. Eso es para concluir, yo estoy muy agradecido con el espacio que nos han dado. Aprovecho pues para saludar nuevamente y agradecer el acompañamiento y el trabajo de la Unión Europea, del Banco Centroamericano de Integración Económica y por supuesto a los comisionados. Y bueno, un gran saludo al doctor Cosenza, que ya lo veo también conectado. Y muchísimas gracias, Eric, por la oportunidad. Gracias a usted, don Richard Barat, representante residente del PNUD en Honduras, acompañante en este proyecto de Identifícate. La base de datos sigue siendo la misma, nada más que se ha depurado.
Y yo le digo, por ejemplo, en mi municipio, Texío El Paraíso, el padrón electoral era de 7.700 electores y ahora es de 5.270. Salieron más de 800 cambios de domicilio de manera ilegal que se hicieron para las elecciones del 2017. O sea, fueron a votar 800 ciudadanos que no pertenecían a Texíhuatl. Y ya salieron depurados en este proceso de enrolamiento. Son de las cosas positivas que nos deja este proyecto Identifícate. Bueno, voy a hacer una pausa comercial.